Menos mal que no te pusieron una inyección, Gigi. Sí, papá, menos mal. Pero creo que la habrías aguantado, no como tu hermano aquella vez que hizo un tremendo escándalo en el hospital, ¿te acuerdas? Cierto, ¿cómo olvidar la vergüenza que pasamos ese día? Sí. Sube, hija. ¿Aló? Están aquí conmigo. Vamos para allá ahora. ¿Quién era, amor? Tu madre. ¿Y qué pasó? ¿Ella está bien? Tenemos que ir a la escuela de Samuel. Hubo un atentado, entraron disparando. ¿Cómo así? ¿Samuel está bien? Calma, calma, tu madre no entró en detalles. Dios mío, protege a mi niño. Amor, ¿me pasas el cuchillo, por favor? Aquí está. Tenemos que llevar a Gigi al hospital. Aún está con fiebre. Pobrecita, ¿en serio? ¿Puede ser después del desayuno? Puede ser, pero ahora la vamos a llevar a la urgencia. Hola mamá, hola papá. Mamá, de nuevo. Hey, ¿no crees que eres muy grande para eso? Mira mamá, está celoso. Mira, yo la vi primero, ¿entiendes? Ajá. Yo soy el héroe. Cierto, ese eres tú papá. Dame esos 5. Ustedes dos. Buenos días, Gigi. Buenos días. Buenos días. Toma el desayuno. Hoy vamos al médico. Amor, Dime. ¿leamos la meditación? Sí. Aquí. Hijo, el jugo, por favor. Ok, vamos a hacer una oración. Querido Dios, hoy queremos agradecer por estos alimentos, nuestra salud, y pedimos tu protección. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Una ceremonia para todos. La Santa Cena es una celebración que deja marcas. Según Ellen White, en ella todos los discípulos participan. Con permiso, por favor, con permiso. Mi hijo está dentro. Señor Gercialdo. Miriam, ¿viste a Samuel? No, mi hija también está adentro. Ya no hay disparos, pero no nos dejan ingresar. Dicen que hay bombas. Miriam, ¡Ay, mi hija! Amor, amor, cuida a Gigi, no te despegues de ella. Miriam, todo va a salir bien. Por favor, necesito entrar. No puede entrar, señor. Mi hijo está En este dentro. momento no puede entrar. Papá, mamá, ¿puedo entrar? Entra, hijo. ¿todo está bien? Sí, mamá. La verdad es que estoy un poco preocupado con un amigo de la escuela. Antonio, ¿lo recuerdan? ¿Aquel chico nuevo del club de conquistadores? Ese. Sus padres se están divorciando y él está mal con todo esto. Y yo quiero ayudarlo. Y estaba pensando en traerlo a pasar un fin de semana con nosotros. Para que piense en otra cosa, no sé. ¿Qué opinan? Por mí está bien. Pero yo creo que para que traigas a Antonio aquí vas a tener que arreglar tu cuarto. Ay, mamá, para ti todo se resume en arreglar el cuarto. Pero bueno, esta vez es por una buena causa. Pero solo por esta vez. ¿Lo ves? Ella es astuta. Sí. Me hace muy feliz saber que estás preocupado de tus amigos. Eres el héroe. Gracias, papá. ¿Qué estaba leyendo? Algo interesante. Le estaba diciendo... Disculpe, estoy buscando a mi hijo, Samuel Melquíades. Tiene 16 años. ¿Puedo entrar? Señor, aún no tenemos información sobre las víctimas. Pronto se le informará. Este lugar no es seguro. Aguarde. ¿Conoce el número de víctimas? La policía está recopilando Por favor, antecedentes. vamos Solo a hay que dejarlos esperar. trabajar. ¿Conoce a alguien que esté adentro, algún familiar? No, solo estoy buscando a mi hijo. ¿Qué opina de tanta violencia? Disculpe, solo estoy buscando a mi hijo.
Con permiso, por favor. Mamá, Está herida, cuidado. Samuel, él me salvó. Él me salvó. Él me salvó. Samuel, él me salvó. Hombre, cada día estás mejor. La perfección de los trazos. Lo haces casi como tu padre. Ah, papá, nada que ver. Yo sueño ver una sociedad de nosotros dos, tú y yo, padre e hijo, en un proyecto donde Dios utiliza nuestros diseños. Sí, pero necesito mejorar mucho. Papá, ¿sabes que ya imagino dónde voy a estudiar? Y tienes mi apoyo en eso. Pero ahora vamos a dormir, que ya es tarde. Ok, ya voy a guardar las cosas. Oh, papá, ¿Qué? gracias. Señor, gracias por la vida de Samuel. La nostalgia es muy grande. A veces me quedo imaginando esa misma nostalgia que siento por Samuel. Es una vislumbre. Es solo un poco de la nostalgia que Jesús siente por ti y por mí. Yo no me atrevería a abandonar a Dios en este momento. Desde que Samuel nació, siempre le enseñé el amor de Dios, siempre le mostré las historias bíblicas, siempre le hablé de la verdad, y él estaba convencido en su corazón. ¿Sería justo ahora romper todo aquello que le enseñé y vivir de forma diferente? No lo sería. La verdad, no estoy en condiciones de hacer algo como eso. Yo siento convicción de todo aquello que le enseñé a mi hijo. Y el hecho de estar pasando por esto ahora no hace que Dios deje de ser Dios. Él es Dios siempre. Acostumbro a decir esto a todas las personas. Si hoy yo no tuviera una fe, si hoy no tuviera ese conocimiento, esa racionalidad, no sé qué sería de mí. Yo sinceramente no lo sé. Yo veo y me entristece mucho. Me coloco en el lugar de aquellas personas que pierden a sus hijos o seres queridos y no tienen la misma esperanza que tengo yo. Para mí, el hecho de que yo tenga fe en un Dios maravilloso, un Dios que nos protege, hace toda la diferencia. Hace toda la diferencia. Porque aquí en este mundo, nada de lo que vaya a pasar nos va a favorecer. Aquí en este mundo nada nos va a ayudar. Mi esperanza es Dios, mi esperanza está en el futuro. Es el gran conflicto sucediendo. Mi hijo era un soldado y él fue abatido. Pero estoy seguro que estamos del lado que obtendrá la victoria. Y muy pronto estaré abrazando a mi hijo nuevamente. Yo imagino que será un día maravilloso. Antes yo hablaba de eso. Sin embargo, sin conocimiento de causa. Hoy no son solo ganas, sino que realmente es una convicción, realmente es una necesidad el regreso de Jesús, una necesidad.
Muy bien, después de haber visto este emotivo video, estamos contentos de estar ya entrando en el día santo del Señor, día sábado. Que el Señor les bendiga a todos. Y saludamos a Isabel Avaria, que ella nos envía saludos y cariños desde Mendoza. Le costó conectarse, pero ya lo logró. Que el Señor la bendiga a ella, a toda su familia, a su mamita, a sus hermanas, a todo su entorno familiar. También nos saluda nuestra hermana Blanca Valenzuela. Ella está con su familia conectada, así que el Señor la bendiga y la acompañe en este día santo. También nos saluda Andrés desde Chillán, deseándonos un feliz sábado y que todos estén bien de salud. También queremos... ayer me llegó tarde, pero más vale tarde que nunca. Corina Arancibia le envió un saludo a su mamá y a su papá. Nuestra hermana Alicia Avaria y su papá Sergio. Que el Señor les bendiga grandemente. También ella hacía recuerdos de las familias, ¿no es cierto?, que compusieron la iglesia en los inicios. Familia Avaria Faúndes, la familia Leiva, la familia Estañaro, Saldivia y otras más que no recuerdo en este minuto. Ya ella decía, Corina decía, bonitos recuerdos los que vivimos. Y es así. Y hasta el día de hoy estamos apoyando y colaborando en la causa del Señor. Que el Señor bendiga a todos los que se han conectado y también nos acordamos, estamos con la inquietud de saber de nuestra hermana Erika Holguín, que ella tenía que hoy día saber los resultados del examen. Ojalá que se conecte en algún momento para que nos diga cómo le fue y seguiremos orando por su salud. Muy bien, vamos a orar para dar inicio a esta reunión. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor le damos por su infinita misericordia, por su bondad al cuidarnos, acompañarnos, por ayudarnos durante toda esta semana, Señor, que ha sido una semana larga, pero estamos contentos y agradecidos porque usted nos ha acompañado en esta semana. Ha sido el Espíritu Santo, Señor, el invitado principal, quien nos ha guiado en este estudio, nos ha acompañado para hacernos comprender cuál es nuestra necesidad espiritual, cuál es nuestra necesidad de Jesús en nuestras vidas. Ayúdenos, Señor, denos paz, denos perdón, denos bendición. Bendiga a todos los que están conectados, a los que lo van a hacer, Señor. Y también nos acordamos de nuestra hermana Erika Holguín, que ojalá todo haya salido bien. Y si no es así, que usted ponga su mano sanadora en su vida. Agradecemos todo lo que usted nos da, Señor. Diríjanos en esta hora. Lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien. Entramos, ¿no es cierto?, en el estudio Amor escrito con sangre. Y el título de hoy es Cristo nuestro juez. El texto clave para el estudio está en Hebreos 4:15 y nos dice: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ayer cuando analizábamos este texto, veíamos que nuestro sumo sacerdote se igualó con nosotros. Nosotros no vamos a poder decir, no, es que Jesús tenía ciertas cualidades, ciertas capacidades, que era un superhéroe, en fin. No podremos decir nada porque Él vivió todo lo que nosotros vivimos y más todavía, por lo tanto no nos podemos justificar en actitud alguna. Pregunta: ¿alguna vez pasó por alguna evaluación o fue obligado a esperar por algún resultado? ¿Qué sentimientos le generó eso? Naturalmente la espera genera ansiedad y pensamientos de autoevaluación. Cuando estamos esperando en cualquier situación, pensamos, reflexionamos, pasan muchas cosas delante de nuestra vista, en nuestra mente. En los tiempos bíblicos, cada vez que comenzaba el año, el pueblo de Israel hacía un ejercicio de autoanálisis y de reflexión. Lo mismo que nosotros hacemos cuando llega
el año nuevo. Analizamos el año que pasó, analizamos las dificultades que nos generaron y nos proyectamos para el año siguiente, ¿ya? Y eso nos pone en una situación, digamos, diferente. Bien, mi hermana Erika acá nos respondió, dice, hoy me hicieron el examen, los resultados estarán para el miércoles, primero Dios, estaré bien. Nos alegramos, hermana, por ello, así que seguiremos orando por su salud. Esto sucedía en la época del día de la expiación, la evaluación, la reflexión, cuando el santuario era purificado. Eran días previos en los cuales se llamaba la reflexión de lo que iba a ocurrir. En este periodo, un tipo de juicio se llevaba a cabo cuando el pueblo era llamado a afligir el alma y a hacer un profundo autoexamen. En Levítico 16, capítulo 16, del 29 al 31, nos dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo: en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Qué interesante, porque dice que no iban a trabajar durante ese periodo de tiempo, iban a estar en una meditación y reflexión profunda, porque era día de expiación, día de juicio, en el cual iban a ser borrados los pecados. Qué interesante, qué importante. No es fácil para nosotros enfocarnos en esa experiencia, en esa vivencia de estar durante 10 días a la espera de ese día de expiación, conocido popularmente como el Yom Kippur. 10 días previos en los cuales los sacerdotes tocaban un cuerno, ya llamando a la reflexión, llamando a afligir el corazón, a renunciar a los pecados, a pedir perdón por los pecados. Entonces era un tiempo especial, y ahí dice que no iban a trabajar, dice, ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero. Dios no discriminaba a nadie, Dios los reunía a todos porque quería perdonarlos a todos. De hecho, el santuario y sus servicios ilustran 3 fases del ministerio de Cristo en favor de la salvación del ser humano. Su sacrificio sustitutivo, no olvidemos, Cordero Pascual en lugar de, su mediación sacerdotal, el sacerdote que estaba ahí haciendo expiación, y el juicio final, el día de la expiación. Esto lo hemos visto. ¿Y por qué se repite? Se repite con la única necesidad de que no olvidemos lo que está ocurriendo hoy. Ya hay etapas que han pasado. Nuestro Señor Jesús murió por nosotros. La mediación que ha estado haciendo desde que subió al cielo hasta hoy. Y ahora el juicio final, el día de la expiación, en donde se resuelve nuestro problema, que es el pecado. Durante el año, el santuario era contaminado por los pecados del pueblo, que simbólicamente eran transferidos al interior del santuario. Es decir, durante mucho tiempo los pecados han sido acumulados ya en el santuario. Pero hay que limpiarlos, no pueden estar eternamente ahí, porque Dios no tiene relación con el pecado. Pero decíamos que propiamente tal, los pecados no están en el cielo, sino lo que hay en el cielo es el registro de nuestros pecados. Porque no olvidemos que el que llevó la rebelión al cielo, el que incitó al pecado, a oponerse a Dios, fue echado del cielo. Por lo tanto, el cielo siempre se mantiene en pureza y en santidad. Por eso dice que era necesaria una purificación, a fin de, simbólicamente, limpiarlo de los pecados acumulados durante el año. Es decir, el sacerdote hacía durante todo el año sacrificios de corderitos, asperjaba la sangre, y estos iban quedando acumulados, iban quedando registrados. En ese entonces era un registro simbólico, pero dice que el ángel arriba anota, que hay libros en donde él anota todos los registros, porque cuando hay registros de algo, uno puede decir, mira, esto no fue así, y el registro dice fue así, no tenemos excusa. Por lo tanto, hay un ángel exclusivamente para anotar. La pregunta es, ¿cómo se realizaba la purificación del santuario terrenal y cuándo ocurría? El juicio en el santuario terrenal. Como ya vimos en esta semana, el pueblo de Israel celebraba 7 fiestas a lo largo del año.
La más importante era el día de la expiación, porque ahí se limpiaba el santuario, se purificaba el santuario. Por lo tanto, esta fiesta tenía una importancia importante, digamos, relevante, puesto que llamaba a la reflexión, a ver mi necesidad del pecado, a ver mi estado espiritual hasta ese momento. La ceremonia del día de la expiación tenía el propósito de hacer una triple limpieza. Primero dice que partía con el sumo sacerdote y su familia. Esto está en Levítico 16. Si tienen su Biblia, acompáñenme también. Nunca perdamos el ejercicio de usar la Sagrada Escritura. Levítico 16, versos 6 y 17. Dice, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Es decir, tenía que partir por él. La reconciliación. Ningún hombre, dice en el 17, estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Qué importante, partía por él y después por el resto del pueblo. Entonces decía que había una triple limpieza. Primero, el sumo sacerdote y su familia. Del verso 17 decía, del pueblo de Israel. Y después el verso 16 dice, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ese es el verso 16. Después va el verso 20 que dice, cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer, dice, el macho cabrío vivo. Y el 33 dice, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión, también hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Vale decir, era bastante completo esto. Pero era un tema para mí interesante al hacer el análisis, porque era un tema de nación, de pueblo. Es decir, todo el pueblo tenía que estar en esa instancia, tenía que estar conectado, por decir de alguna manera, por usar alguna frase actual, tenía que estar conectado con lo que el sacerdote estaba haciendo. No podía haber gente haciendo otra cosa. No podía haber gente bailando, jugando, en fin, porque dice que eran cortados del pueblo, todos tenían que estar en la misma acción. ¿Cuál es el cumplimiento del día de la expiación? ¿También hay un día de juicio para los seguidores actuales de Jesús? El juicio en el santuario celestial. De acuerdo con el libro de Hebreos, los servicios y las ceremonias del santuario terrenal eran una representación o sombra de las cosas celestiales. Vayamos al libro de Hebreos, el capítulo 8 y el verso 5. Hebreos, capítulo 8 y verso 5. Dice acá el apóstol Pablo en Hebreos 8:5, los cuales dice, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Vale decir, aquí Pablo, apoya el concepto, la idea que le dijo Dios a Moisés, que copiara lo que él le iba a mostrar. Entonces el santuario terrenal era una representación o sombra de las cosas celestiales, para que nosotros podamos entender cómo funciona el santuario en el cielo. No podemos negarnos a esta idea. Hay un funcionamiento. Dios está actuando en favor de la raza humana. Entonces la purificación del santuario terrenal ilustraba la obra de Cristo en favor del pecador y el juicio que se realizaría en el cielo. Vale decir, la importancia que esto tiene es para advertirnos a nosotros de lo que está ocurriendo. Entonces, si alguien dice, no hay juicio, en el santuario terrenal sí había un juicio, sí había un día de expiación, que era el último día del año. Vale decir, si en estos momentos hay un día de expiación en el cielo, estamos en la última etapa de la historia del pecado, de la historia de este mundo y de todo lo que ha entorpecido lo que Dios quería para nosotros. Desde el punto de vista del pecador,
el sacrificio de Cristo en la cruz fue completo, pero los registros de los pecados permanecen. Por esa razón el santuario celestial debe pasar por una purificación. Es decir, el hecho de que estén esos registros no implica que lo que Jesús hizo no sea completo, porque para Dios son etapas que se van cumpliendo. Es difícil para nosotros poder comprender de que por qué Dios se demora tanto en cada cosa. Y yo siempre digo a manera de broma, Dios se demoró 7 días en hacer el mundo. Pero ¿podría haberlo hecho en un día? Por supuesto, porque Dios tiene el poder para hacerlo. Pero ¿por qué se tomó un día para cada cosa? Para dejarnos una enseñanza a nosotros, para mostrarnos por qué Dios funciona de esa manera. Llegará el momento en el que Dios comenzará a juzgar a los habitantes de la tierra, definiendo quién será salvo y habitará en la ciudad santa. Siempre nos cuesta a nosotros, manejar en nuestra mente que dice cuando Cristo venga va a venir a enjuiciar. No, el juicio se está haciendo antes de que Él venga. Y por eso nosotros tenemos que tenerlo claro. Se definirá quién será salvo y quién no. ¿Quiénes serán salvos? Los que hayan creído en el nombre de Cristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dice, tú y tu casa. Y eso es lo que nosotros debemos hacer y mantener. La profecía de las fechas del juicio. La pregunta es, ¿hay una fecha? Veamos. La purificación anual del santuario terrenal señalaba la purificación del santuario celestial. Como eran figuras y sombras del celestial, entonces esto se realizaba en la última etapa del año. Por lo tanto, culminaba un ciclo. Para nosotros esto tiene que significar lo mismo. Es decir, si hay un juicio en el cielo, en el santuario celestial, un juicio de purificación del santuario, entonces significa que estamos en la última etapa de la historia de este mundo. Es evidente que no existe pecado en el cielo, como ya lo dijimos, pero sí el registro de los pecados. Y vayamos a ratificar esto en Apocalipsis, el capítulo 20 y el verso 12. ¿Qué dice Apocalipsis 20, 12? Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros, dice, fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Fueron juzgados, dice, según sus obras. Dice, y estos pecados, estos registros de pecados, deben ser eliminados de los registros de los justos por un proceso judicial. Vale decir, ¿qué pecados serán eliminados o los pecados de quién serán eliminados? De los que hayan creído en nuestro Señor Jesucristo. Y él dijo, Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Entonces aquí hay un tiempo. La misma purificación que existía en el pueblo de Israel, el Yom Kippur, en donde este día de la expiación se realizaba una vez al año y al final del año, entonces dice acá, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Es decir, esa purificación que se hacía en una época determinada en el pueblo de Israel, dice que acá tiene una fecha, hasta 2300 tardes y mañana. Aplicando el principio de día por año, de interpretación profética, es decir, cada día en profecía equivale a un año literal, y veamos en el libro de Números 14, 34, porque nosotros ¿de dónde sacamos eso? ¿De dónde sacamos que es día por año? Números capítulo 14. Números 14 y el verso 34. ¿Qué dice acá? Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Es decir, Dios utiliza el concepto, cuando habla de profecía, de que un día es el equivalente a un año. Entonces dice que cuando pasarán 2300 años, el santuario sería purificado y llegaría el día del juicio. Es decir, al pasar 2300 años, porque dice día, y día equivale a año, y llegaría el día del juicio. El próximo paso es descubrir cuándo comienza este periodo profético.
Daniel 9:25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esto lo habíamos leído anteriormente, ¿ya? Y lo volvemos a recordar. Entonces decíamos 70 semanas que partían desde el año 457 a.C. con la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Y Jerusalén va a ser reedificada ya al año 408, el templo. Entonces ahí se descontaron 7 semanas que equivalen a 49 años. 7 por 7, 49. Y después vamos a dar al año 27 de Cristo. Cuando dice la profecía, 62 semanas, es decir, 434 años pasan hasta que Jesús, ¿no es cierto?, es ungido para iniciar su ministerio. Y este ministerio concluye a la mitad de la semana, dice. A la mitad de la semana con la muerte de Cristo en la cruz. ¿Ya? 3 años y medio. Y al final de la semana, el año 34, la muerte de Esteban culmina con este periodo de 70 años, de 70 semanas, que equivalen a 490 años, determinados o descontados solamente para el pueblo de Israel. Pero de un periodo mayor, que este periodo dice 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Y esto va a dar, de acuerdo al cálculo profético, hasta el año 1844. Es decir, del año 34 pasan 1810 años. Entonces, el cómputo mayor dice 2300 tardes y mañanas. Y el santuario será purificado. Entonces, nuevamente, desde la salida de la orden para restaurar y reedificar Jerusalén hasta 1844 pasan 2300 tardes y mañana. Interesante. Entonces ahí tenemos todos los cálculos interiores que ya los hemos analizado. Entonces, día anual de expiación de purificación del santuario. Volvamos, ¿no es cierto?, a Levíticos en el capítulo 16. Levíticos, el capítulo 16 y el verso 29. Dice acá, y esto tendréis por estatuto perpetuo, en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Entonces era el día anual de expiación, de purificación del santuario. Era un día de juicio, era un día solemne en el cual el pueblo debía estar en un recogimiento pleno. 2300 tardes y mañanas, ahí está el periodo completo, y esto va a dar al 22 de octubre del año 1844. Entonces en el cielo se realiza una nueva fase de la obra de Cristo en el santuario celestial. ¿Cuál es esa obra que se realiza en el santuario? Y en la tierra surge la iglesia remanente restaurando las verdades bíblicas. El sacerdote en el lugar santo. Ministerio bifásico de Cristo. Vayamos al libro de Hebreos en el capítulo 7 para ver qué nos dice en relación a este sacerdocio. Hebreos capítulo 7 y el verso 22. Hebreos 7, 22 al 26. Dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, dice, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque dice, tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Entonces aquí vemos el ministerio bifásico de Cristo. Entonces, desde el año 31 al año 1844, Cristo es sacerdote. Es decir, si nosotros vemos la labor que hacían los sacerdotes en el santuario antes del día de la expiación, entendemos que lo que Jesús estaba haciendo
en ese mismo periodo, desde el año 31 que ascendió al cielo después de su muerte y resurrección, hasta el año 1844 Jesús era sacerdote. Pero desde el año 1844 hasta el día de hoy, Jesús es el sumo sacerdote. ¿Y qué es lo que hacía el sumo sacerdote? Entraba en el santuario, en el lugar santísimo, una vez al año para expiación. ¿Cómo escapar de este juicio? ¿Cómo podemos ser salvos en este momento en que los nombres están siendo analizados en el santuario celestial? Cristo es nuestro juez. Solo existe una esperanza de escapar de la condenación en el juicio y obtener la vida eterna. Solo existe una esperanza: entregar nuestro caso en las manos de Jesús, el juez justo. Vayamos al libro de Hechos, capítulo 17. Hechos en el capítulo 17 y el verso 31. Hechos 17, 31. Por cuanto dice, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Lo vuelvo a leer. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Jesús resucitó de los muertos, ¿ya? Y Él ahora va a ser el juez. Es increíble la labor de Jesús. Juez y sumo sacerdote. Es increíble la labor y cómo poder entenderla. El Padre dice, a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Le dio toda la potestad al Hijo. Y eso es lo que causó la envidia de Lucifer, porque él decía, ¿por qué no me dan a mí esa honra que le dan a él? Pero Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Por lo tanto, Lucifer no entraba en esa relación, porque él era un ser creado. Pablo enseña que Jesús es juez de los vivos y de los muertos. Vayamos al capítulo 10 de Hechos y el verso 42. Hechos capítulo 10 y el verso 42. ¿Qué dice acá? Y nos mandó, dice, que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Qué claridad en el mensaje. Jesús es juez de vivos y muertos. Por lo tanto, si Él es el juez, nosotros tenemos que tener plena esperanza de salir bien librados si estamos bajo su mano protectora. El libro de Apocalipsis, al hablar sobre los salvos, declara, han lavado sus ropas y la han blanqueado en la sangre del Cordero. Han lavado sus ropas, dice, las han blanqueado en la sangre del Cordero. Es decir, tenemos su perfecta justicia a cuenta en nuestros registros, en nuestras vidas. Si no lo hacemos así, el Padre no puede aceptar nuestra justicia, porque Isaías dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. No tenemos nada que mostrarle a Dios, nada bueno, porque nosotros somos pecadores. Solamente Jesús pudo darle a la ley la justicia que ésta exigía. Entonces, ahora el Señor la pone a cuenta en nuestra vida, pero nosotros debemos recibirla por fe. Debemos querer apropiarnos de su justicia. Tristemente, Dios no puede forzar las conciencias, Dios no puede forzar las voluntades. Si yo no quiero, el Señor no puede hacer nada. Pero si yo quiero, el Señor me va a ayudar. ¿Y cómo entendemos esto? Porque muchas veces pensamos que el juicio es como algo azaroso. ¿Quedaré adentro? ¿Quedaré afuera? No es algo azaroso. ¿Y cómo yo puedo entender o tener una vislumbre de esto? Cuando Dios dice de David, David, varón con mi corazón. Pero ¿cómo puede ser David un varón conforme al corazón de Dios después de tantas cosas tristes que hizo? Porque también hizo cosas muy buenas por las cuales es recordado, pero también hizo cosas tristes y Dios las dejó registradas ahí como testimonio, como enseñanza de cómo Dios funciona y qué es lo que requiere de nosotros. Cuando dice varón conforme a mi corazón, después de haber pecado, David siempre tenía una buena intención de fondo, ¿ya? No así Saúl. Saúl no quería hacer la voluntad de Dios. Saúl era un tipo terco, ¿ya? Llevaba sus ideas, pero David lo quería
quería hacer la voluntad de Dios, pero se dejó llevar. Y por eso que Dios, ¿no es cierto? Dios lo rescató, igualmente lo dejó pasar por penurias, por angustia, pero pudo llegar a decir, David, varón conforme a mi corazón. Entonces, si nosotros no nos angustiemos pensando, es que yo soy tan pecador, Dios ve la disposición del corazón. Y a Dios nadie lo puede engañar porque Dios conoce el corazón. Los salvos alcanzaron una rica experiencia con Jesús. Creerán en su sacrificio expiatorio y se aferrarán a sus méritos. Nosotros tenemos que apropiarnos, aferrarnos, hacer nuestros por la fe los méritos de Jesús. Es la única manera, no tenemos otro recurso. Nosotros tenemos que reconocernos pecadores, reconocer nuestra incapacidad, decir al Señor, Señor, ayúdame porque yo no puedo. Soy limitado, solamente en Cristo puedo ser aceptado delante de ti. Y Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Qué verdad tan grande. Por tanto dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino dice, uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué palabras más alentadoras del apóstol Pablo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Porque no hay pecado, ¿no es cierto? Hay personas que de repente dicen, no, que yo soy demasiado pecador. El Señor, si nosotros queremos, Él nos perdona. Si el templo celestial se convirtió en un lugar de expiación y juicio, pero el juez nos ama y desea conceder a todos los méritos de una vida sin pecado, que es la única forma de escapar de la condenación eterna. Por eso vamos a acercarnos a Jesús con confianza. Cuando alguien comete alguna infracción de tránsito y va ante el juez, va con miedo, porque no sabe qué es lo que el juez le puede hacer. Hay un juez en Inglaterra que se ha hecho famoso por ser bondadoso. Ha perdonado algunas multas. Bueno, así como ese juez ejemplifica de manera pálida lo que es Dios, un juez bondadoso, que Él quiere salvarnos, Él quiere perdonarnos, pero depende de nosotros. Un autor decía en un libro, lo único que Dios no puede hacer, y no porque no tenga el poder, la capacidad de hacerlo, sino porque respeta nuestra individualidad, nuestro libre albedrío, es forzar nuestras voluntades. Dios está con todo ahí, con todo dispuesto para nosotros, pero no puede forzar, solamente apela, llama, y somos nosotros los que tenemos que responder a ese llamado. Amigos, hoy descubrimos que en el cielo se está llevando a cabo un juicio y que debemos evaluar profundamente nuestro corazón. Estamos en el día de la expiación, en el día del Yom Kippur. Pero este es un día largo, un día que partió en el año 1844 y que todavía no termina, por lo tanto hay esperanza. Dice que el Señor no retarda su venida, según algunos la tienen por tardanza, dice, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan, dice, al arrepentimiento. Muchas veces pensamos, ¿por qué el Señor no viene todavía? Pero a lo mejor ese pensamiento puede ser egoísta si consideramos que hay gente que aún no ha escuchado el Evangelio, aún no ha entendido esta verdad, pero tiene un corazón dispuesto. Pero los afanes de esta vida, de este mundo, impiden todavía que pueda ser escuchado. Pero hoy estamos viviendo una época especial, una época de cuarentena, en la cual muchos están reflexionando en sus vidas, están evaluando qué es lo que han hecho con sus vidas. Porque si viene la muerte ahora, ¿en qué lugar estamos? ¿En qué pie estamos? ¿En quién hemos confiado? ¿Qué le falta entregarle a Dios? Hoy Cristo está realizando un gran juicio y necesitamos rápidamente deshacernos de todo lo que nos aparta de Dios. Dejar las cargas, dejar todo lo que nos impide poder servir a Dios.
Dice que Dios nos da tiempo, nos da oportunidades, pero Él debe estar primero en nuestras vidas. Por eso que el Señor se reservó un día. Jesús dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. ¿Por qué el Señor dejó el sábado, el séptimo día? Lo dejó para que le recordáramos como el creador, como el sustentador de la vida. Hay personas que me argumentan, sí, pero es que todos los días tenemos que acordarnos de Dios. Sí, está bien, pero el Señor dice, un día es mío. En el Edén, el Señor se reservó un árbol, dijo, ese árbol es mío. Si bien es cierto, el hombre no pudo tomar el árbol de la vida, pero si esto hubiese pasado la prueba, tenía acceso al árbol de la vida. Pero el árbol de la ciencia del bien y el mal es de Dios, era de Dios en ese minuto. Y Dios dijo, no lo tocaréis. El sábado también es de Dios, porque Dios lo instituyó, no lo instituyó el hombre. Por lo tanto, el hombre no lo puede eliminar, puesto que es algo que Dios ha establecido. Toma hoy tu decisión. El tiempo es ahora. Por ahí vi una frase que decía, ¿dónde pasarás la eternidad? Ahora es tiempo de decidir. ¿Dónde pasarás tú la eternidad? ¿Con quién la quieres pasar? ¿Al lado de Jesús? Porque en el otro lado no habrá eternidad. Después del milenio viene el pago del pecado, que es la muerte eterna. Pero al lado de Dios tendremos una vida eterna. Muchas veces tenemos el sentimiento, tenemos la sensación de que a lo mejor, ¿pero y qué vamos a hacer en el cielo? Bueno, en el cielo vamos a tener mucho trabajo. Dice Apocalipsis que pasaremos un milenio reivindicando los juicios de Dios, revisando estos libros de los cuales hemos hecho mención en esta tarde, ¿ya? Revisando los libros y ratificando los justos juicios de Dios. El que se perdió porque no quiso aceptar a Dios, no porque no tuvo oportunidad, no porque nunca nadie le habló de la Sagrada Escritura, no se perdió porque alguien no lo llevó a la iglesia, no lo invitó o lo discriminó por raza, color, en fin. No será por eso, será porque no quiso. Noé predicó 120 años y solamente entraron él en el arca y su familia y los animales que Dios había traído al arca. Los demás no quisieron entrar. Los demás no creyeron en el mensaje de Noé. Ahora, hoy en día, el mensaje se predica en redes sociales, a través de la radio, de la televisión. Hay muchas formas de que nosotros conozcamos el Evangelio y de propagar el Evangelio. Hoy en día está más fácil que nunca. Yo pensaba y decía, hace 30 años atrás nosotros teníamos una maquinita proyectora en la cual proyectábamos las diapositivas. Ahora se hace un trabajo extraordinario mientras se transmite, las diapositivas van entre medio. ¿Se fijan? Antes no se podía hacer. O sea, el Señor ha ido dando inteligencia al hombre para que vaya desarrollando cosas para el bien. También se usan para el mal, pero potenciémoslas para hacer el bien, para hacer llegar el mensaje a muchas personas. Esta es la última noche, porque el último tema termina mañana en el sermón a las 11 de la mañana, pero como noche esta es la última, ¿ya? Y bueno, cae con el inicio del día sábado, el día santo del Señor, y para mí, ¿no es cierto?, ha sido una hermosa experiencia en la cual he podido compartir la palabra del Señor con ustedes a través de una red social. Yo jamás, en 40 años que llevo en la iglesia, jamás hubiese pensado que este día podía llegar, porque habíamos hecho transmisiones en la iglesia, pero con hermanos en las bancas. Pero ahora aquí estamos solamente 2 personas. Mi hijo que está ahí transmitiendo, que me gustaría si pudiera venir para acá, pero si no puede, haga así con la mano, haga así, para que se vea en la cámara. Ahí, ya, ahí está, ¿no es cierto? Detrás de los monitores, del computador, de todos los artefactos. Y somos los 2 los que estamos acá, contentos, agradecidos del Señor por esta hermosa oportunidad que Él nos ha dado de poder compartir la palabra del Señor. Los saludos que me han llegado, las palabras de ánimo, de motivación, a uno lo levantan para decir, sigamos adelante, sigamos trabajando, sigamos compartiendo la palabra del Señor, porque es tiempo de juicio y tenemos que advertir al mundo. No nos podemos quedar sentados. Hoy más que nunca tenemos que trabajar. Y fíjense lo contradictorio de lo que estamos viviendo ahora.
Se recomienda no salir de las casas. Se recomienda hacer una cuarentena lo más estricta posible para evitar el contagio, para bajar la posibilidad de contagio. Pero hoy más que nunca estamos compartiendo el Evangelio. Si bien es cierto, no todos tienen internet, no todos tienen Facebook en sus casas, ¿ya? Pero siempre hay alguna forma de poder compartir la palabra del Señor. Y en estos tiempos en que estamos con limitaciones, esta es nuestra forma. Compartan estos sermones. Que el Señor nos ayude, nos acompañe, ¿ya? Y acá mi hermana Ani Luisa Pino me da ánimo, ¿no es cierto? Dice que Dios nos bendiga. La hermana Maripaz también, que ha sido de gran ayuda. Entonces eso me anima, me motiva a seguir adelante, a seguir proyectando mientras estemos en cuarentena y después que termine la cuarentena, seguir predicando el Evangelio. Y ustedes, mis hermanas, desde sus casas, compartan ahí a la izquierda abajo dice compartir, ustedes compartan. Todos los amigos que ustedes tienen también tienen la posibilidad de ver estos sermones, de ver y escuchar la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga grandemente. Como digo, el último tema de esta serie termina mañana a las 11 de la mañana en el sermón, a la hora que es habitual al sermón, pero como noche, esta sería la última. Y bueno, les voy a echar de menos, porque si bien es cierto, no los veo, pero los siento, los percibo a través de aquí en mi teléfono. Yo puedo ir viendo cómo ustedes van interactuando, me van mandando mensajes de salud, y eso me anima y me motiva y me hace sentir que fue una semana bonita en la cual hemos compartido este tremendo mensaje. El principal en nuestro mensaje ha sido nuestro Señor Jesucristo como sacerdote, como cordero, como sumo sacerdote, como abogado y como juez. Que el Señor nos ayude, el Señor nos dé paz en nuestros corazones, nos dé su perdón, que nos tomemos de su mano, que lo hagamos con confianza. ¿Se acuerdan de la historia que les contaba de ese abuelito que ponía una silla al frente y él se sentaba también en otra silla y conversaba con Jesús? Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tener esa confianza de hablar con Jesús, dejarle todo a Él, porque somos pecadores. No pensemos que en el juicio se hace una suerte de azar. ¿Quién se salvará? ¿Quién se perderá? El que se quiera salvar, el Señor lo va a ayudar. Si quisierais y oyereis, dice Isaías. Si ustedes quieren. Entonces el Señor dice, ¿tú quieres la salvación? Cuando Jesús hablaba a los enfermos, le decía, ¿tú quieres ser sano? Y las personas lo miraban incrédulo. Sí, pero ¿y cómo? Y el Señor los tocaba y los sanaba. De esa misma manera que el Señor tocó a los enfermos en la época que Él estuvo en esta tierra, el Señor quiere a nosotros sanarnos, bendecirnos y darnos la salvación. Oremos para finalizar. Señor bendito, gracias le damos en esta noche porque usted nos ha acompañado y nos ha ayudado. Gracias porque a través de esta reflexión podemos ver nuestra necesidad. Somos pecadores, Señor, carentes de justicia propia. Solo a través de Jesús, a través de sus méritos, su sangre expiatoria y su perfecta justicia, podemos estar en pie en el juicio delante de su santa presencia. Solamente por la fe a través de esa perfecta justicia. Nuestras vestiduras pueden ser lavadas solamente con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús. Ayúdenos, Señor, para hacer efectivo esto en nuestras vidas. Bendiga a todos los que se han conectado durante toda la semana. Y también, Señor, que muchas personas a las cuales se les comparte la transmisión, en algún momento ellas puedan verla, puedan sentir la curiosidad, la necesidad de ver de qué se trata y de esa manera captar su santa palabra, Señor, captar este mensaje de salvación. Solo somos instrumentos en sus manos, solo hemos querido cumplir con su mandato de predicar el Evangelio y hacerlo a través de un modo muy diferente, muy especial, que es a través de redes sociales. Gracias, Señor, le damos por su ayuda, gracias le damos por su misericordia. Perdónenos nuestros pecados, perdónenos nuestras deficiencias de carácter y ayúdenos, Señor, para que el Espíritu Santo nos transforme cada día y nos ayude en el crecimiento en la gracia, en la santificación diaria de nuestras vidas, para testificar, Señor, de que somos sus hijos. Somos débiles, Señor, somos enfermos, pero solamente usted nos puede sanar. Agradecemos su misericordia, le pedimos por los que están enfermitos, por los que están en aflicciones y dificultades, que su mano poderosa sea en cada uno de nosotros. Lo rogamos todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, que el Señor les bendiga y mañana terminaremos a las 11 de la mañana con el último tema.
Dios.